Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar hoy con mi buen amigo Toño Lascano. Toño Lascano es toda una institución en México, es un biólogo reconocido y toda una institución en la UNAM, donde él es un profesor titular. Él ahí hizo su licenciatura, su doctorado, ha hecho estancias postdoctorales en donde ustedes me digan, y no vamos a acabar de decir su currículum si me pongo ya a decirlo. Solo quiero decirles que es un investigador nacional de muy alto rango y que es miembro del Colegio de México, que no cualquiera, Toño, pero Colegio Nacional. el Colegio Nacional, ¿verdad? Porque eso derivó del Colegio de España, ¿verdad? Del Colegio... No, no. El Colegio Nacional se creó en 1943, cuando un grupo de pensadores, de intelectuales se acercaron al presidente Ávila Camacho y le dijeron que sería bueno tener una institución al estilo francés, el Collège de France, Ah, mientras que el Colegio Nacional sí fue la Casa de España, que fue algo que funda sobre todo don Alfonso Reyes, para dar espacio a los intelectuales, escritores, traductores, en fin, que ok. habían huido del franquismo. Y luego ya se convirtió en el Colegio de México y es un referente intelectual maravilloso, ¿no? Bueno, siempre uno aprende mucho cuando habla con Toño, entonces una gran ventaja que tiene hablar con Toño es que siempre la plática es muy sabrosa, pero siempre que acaba uno de platicar con Toño dice, ah, caramba, ¿cómo aprendí? Es muy Siempre amable, aprende muchas uno de gracias. platicar contigo, es un gran conversador, pero bueno, Toño es un verdadero oráculo en todo lo que se refiere a la biología, que es su campo, la evolución, a la que se ha dedicado toda su vida, y creo que es la mejor persona a la que le podemos preguntar acerca del SARS coronavirus 2. Y hay muchas preguntas que a mí me hacen y que frecuentemente, para las que tengo a veces respuesta y a veces las tengo a medias, y entonces pensé que lo mejor era platicarlo con Toño. Yo a Toño siempre que tengo dudas de la biología o del comportamiento biológico de un ente, de un virus, lo que sea, yo le hablo a Toño y entonces pensé que era bueno que lo tuviéramos aquí y que platicáramos con él al respecto del SARS coronavirus 2, algunos aspectos, que hagamos una plática sobre eso. Advierto que yo a Toño no le dije, mira, todas las preguntas, esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, entonces tiene todo el derecho de decir en algo, no, pues eso yo no lo sé o no lo manejo, porque no hay nada preparado aquí. Ok, bienvenido, Toño. Muchas gracias, gracias por la invitación y gracias por la generosidad. Para compensar, déjame decir que yo cuando tengo dudas de medicina, que son muchísimas siempre, pues eres uno de mis referentes inevitables, ¿no? Gracias, Toño. A ver, mira, vamos a empezar por el principio. Esta pandemia de COVID-19 ha sido una verdadera hecatombe. Yo creo que los clínicos, yo como clínico, ya tengo yo más de 3 décadas de clínico, yo nunca había vivido algo así, ¿eh? Lo que hemos vivido en los hospitales es literalmente indecible. Lo que ha vivido el personal de salud, ver sus hospitales convertidos en máquinas de muerte, literalmente, porque estamos acostumbrados a sacar los cadáveres con mucha discreción, con temor de que la gente los vea. Y ahora que ocurrió en los hospitales de grande concentración, salían los cadáveres. No quiero ser alarmista, ni mucho menos, pero era la verdad la hecatombe que fue esto, la presión que se sintió en los servicios de salud, que por fortuna ahora se ha reducido un poco, pero ahora mismo hay una situación terrible en la India, que yo creo que refleja lo que vimos en otros países como México. Esto tiene detrás un fenómeno biológico que es un virus. Eh, ¿Cómo es que llegó ese virus al ser humano, Toño? O sea, sabemos con cierta certeza que viven los murciélagos, pero ¿cómo llegó al ser humano? ¿O fue, como se dice por ahí, una creación de alguien en un laboratorio? Bueno, yo creo que, bueno, lo que estás describiendo, primero que nada, déjame decirte que esa imagen que evocas de los muertos siendo retirados de los hospitales es probablemente la misma que tengo yo. Y si pienso en términos de las emociones personales que me provocó la pandemia en un principio y que me siguen siendo parte a veces de mis pesadillas, aunque no suelo tener pesadillas, fue una situación igual.
yo recuerdo que estaba consciente, gracias a amigos como tú, a distintos colegas que hacen infectología, que hacen epidemiología, y recuerdo que una noche vi la caravana de camiones del ejército italiano que llevaba los cuerpos hacia el crematorio. Y fue una imagen que me ha perseguido así en colores muy vivos, en una imagen que lo persigue a uno. Y fue cuando yo creo que realmente me di cuenta de la situación tan pavorosa que estábamos enfrentando. Ahora, esta imagen que uno tiene de los cuerpos de las víctimas de la pandemia, también es lo que ocurre en la naturaleza con los animales que mueren como resultado de las infecciones virales. Eh, los coronavirus es un grupo de virus muy exitoso y eso lo puede uno medir en términos de la enorme diversidad de tipos de coronavirus que hay. Hay gente que usaría el nombre especie para referirse a ellos. A mí no me gusta usarlo porque creo que la especie está bien cuando hablamos de bacterias, de plantas, de hongos, de animales, de protistas, y los virus no son nada de eso. Son entidades biológicas que se multiplican y contra lo que uno cree, las moléculas que le permiten al virus multiplicarse o invadir un hospedero cualquiera, según la especificidad del virus, la especificidad no es absoluta. Un ejemplo que nos gusta mucho poner a todos es el ejemplo de la cerradura y la llave. La llave tiene una serie de muescas que le permiten tocar los émbolos adecuados de una levadura, pero sabemos que hay ganzúas que pueden servir para abrir todo tipo de cerraduras. Y la ganzúa finalmente es una especie de llave poco específica, si se quiere ver así. Bueno, los virus pueden brincar de una especie a otra porque no son las proteínas que les permiten ingresar a las células no son tan específicas. Y por un lado y por otro lado, finalmente los animales compartimos muchas propiedades en común. Si yo comparo, por ejemplo, a una persona con una vaca, me doy cuenta que somos bastante parecidos porque tenemos una simetría bilateral, tenemos 4 extremidades, tenemos una orientación en la cabeza, los órganos de los sentidos, básicamente en esa cabeza. Las vacas y nosotros somos mamíferos, somos placentarios, y esa similitud que uno ve morfológica también se refleja a nivel molecular. Tan se refleja a nivel molecular que hay un texto maravilloso de 1871 de Charles Darwin, cuando él discute el origen del hombre y dice, bueno, porque hay enfermedades infecciosas que nosotros le transmitimos a los animales o que los animales nos transmiten a nosotros. Y entre las especies donde hay este intercambio con los humanos, menciona a los murciélagos, porque finalmente un murciélago se parece mucho a nosotros. Tiene un rostro, es placentario, tiene pelos, es mamífero, tiene una simetría bilateral y a nivel molecular, las estructuras que utilizan los coronavirus y muchos otros virus para infectar sus células se parecen mucho a las que nosotros tenemos. Si me acerco, por ejemplo, a otros animales, los perros, los ratones, los gatos, entendemos por qué en las clases de medicina, en las clases de biología, a veces utilizan estos modelos animales, siempre con mucho cuidado para no lastimar a los animalitos, ciertamente. Si pienso en un pollo pues también se parece a los humanos. Si pienso en las ranas, ahí hay un parecido cada vez más distante. Y si pienso en una esponja o un coral, que son animales también, ahí ya el parecido se disminuye muchísimo, lo cual significa que un virus que afecte a humanos probablemente no va a infectar a una esponja, pero un virus que afecte, por ejemplo, a un pollo, es más probable que sí nos pueda afectar a nosotros. Bueno, entonces necesitan generalmente huéspedes intermedios, ¿verdad? Todavía no se sabe cuál es el huésped por el que brincó de los murciélagos a los seres humanos. No se sabe, pero esa es muy buena pregunta. No se sabe.
y probablemente nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos porque la diversidad biológica que hay es enorme. Necesitaríamos estar viendo las huellas genéticas, la huella digital, pero a nivel genético, de todas las especies animales que pueden ser infectadas por coronavirus. Hay muchas y yo sigo pensando que lo más parecido que vemos son los murciélagos. Se han encontrado murciélagos, hay muchas especies de murciélagos, así como hay muchas especies de primates. Hay bonobos, chimpancés, orangutanes, gorilas, nosotros mismos, etcétera. Y en alguno de ellos seguramente eventualmente vamos a encontrar coronavirus que se parecen más al de los humanos. Ahora, aquí hay un elemento que los mexicanos podemos entender muy bien. La gente dice, uy, es que en China la comida es bastante exótica. Bueno, a mí me parece mucho más exótica una pizza de esas grasosas que se comen los adolescentes estadounidenses, por ejemplo, o en Francia les puede parecer muy raro que nosotros nos echemos nuestros tacos de escamoles. El contacto que tenemos con distintas especies animales puede ser de mayor o menor intimidad. Y el caso de los murciélagos, hay que recordar que vuelan, que hay grandes poblaciones de murciélagos que se distribuyen muy fácilmente. Es como los ratones, tú puedes tener tu casa muy limpia, pero tal vez en el jardín tengas un ratoncito silvestre de campo que a la menor provocación se meta al interior de la casa. Igual los murciélagos, ¿no? Ok. Oye, a ver, una vez que ya entra el virus, que ya entró al ser humano, entra con una característica determinada, pero ese virus normalmente va a evolucionar, digamos, va a mutar. Porque yo me supongo que lo que le interesa al virus es transmitirse mejor, reinfectar al que ya infectó, por ejemplo, escapar a la inmunidad que ya puedas haber hecho, pero no le interesa matarte, ¿no? Sería muy tonto, digamos, que en su interés fuera matarte, pues es cuando alguien muere, pues ahí se acaba también el ciclo del coronavirus. Yo creo que cuando mata a alguien es un poco accidental, ¿verdad? ¿Cómo le hace, digamos, para eventualmente infectar con más facilidad, reinfectar a los que ya infectó y tratar de lograr ese equilibrio para no matarte? O sea, porque qué es lo que quiere y hacia dónde va el virus. Mira, el ejemplo que tú estás mencionando es muy acertado para los coronavirus en particular. Por ejemplo, el MERS, que es una enfermedad, una pandemia causada por, muy restringida, causada por un coronavirus, un primo hermano, de hecho, del SARS-CoV-2. Es una enfermedad muy agresiva. La persona que quedaba infectada es una enfermedad que se localizó, que apareció en el cercano oriente y probablemente la secuencia fue coronavirus que se alimentaban de dátiles, los dátiles caían al suelo infectados por virus, los camellos comían esos coronavirus y así como aquí en México tenemos nuestros caballos, nuestros perros o nuestros burros, dependiendo de dónde vivamos, la gente en el cercano oriente usa los camellos. Si uno ve esas imágenes que son reales, las he visto en persona, de las caravanas que abrazan a los camellos, que duermen cerca de los camellos, igual que tu perro se puede dormir, puede subir a tu cama a dormirse allí a tus pies, pues el contacto de los camellos con los camelleros fue muy íntimo y brincó el virus, pero fue un virus tan agresivo, el MERS-CoV, tan agresivo que se autocontuvo la pandemia, la epidemia como tal. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, en el caso del ébola, que mata de una manera tan eficiente a muchas de las personas que infecta que la epidemia se contiene. Y ahí me gusta siempre usar el ejemplo de los bancos. Tú puedes tener, por ejemplo, pedir un préstamo al banco con una cierta tasa de interés y el banco, si te lo cobra en un año todo, te pone en quiebra y se le acabó el negocio. En cambio, si te está sangrando poco a poco durante 30 años, el banco hace negocio y no te
no te mantiene, Te y mata todo. mantiene el negocio vivo, que es lo que tienen de interesante los cryptocurrencies y todas estas cosas que les gustan tanto a los adolescentes ahora. Entonces, yo creo que los murciélagos tienen una adaptación ya biológica con los coronavirus, pueden controlar la pandemia, pero cuando un patógeno brinca de una especie a otra, te encuentras con que no tienes una memoria inmunológica para ese patógeno, para ese virus, y el resultado es la devastación que estamos viendo ahora. Yo creo que este virus, según parece y según se puede ver en la historia reciente de la humanidad, este virus tenderá a ser un virus catarral en el futuro. De hecho, hay evidencia, por ejemplo, que la pandemia de influenza de 1890 en Rusia, ahora, echándole cuentas, parece que más bien fue una pandemia de coronavirus, el coronavirus OC43, que llega, afecta gravemente a toda la población, luego la población va adquiriendo una cierta inmunidad, el virus va evolucionando, reinfecta con más facilidad, pero con menos gravedad, ¿verdad? Adquiere mutaciones que le permiten reinfectar a los que ya infectó, pero no matarlos, y acaba siendo un virus de catarros, ¿no? Eso parece que es la evolución natural de los coronavirus. Ojalá que ya aquí en buena parte del mundo hayamos conseguido eso con este virus, porque este virus pues no se va a ir, ¿verdad? Este virus llegó para quedarse. Yo coincido totalmente contigo. Yo creo que hay que recordar que los únicos dos virus que hemos logrado extinguir por la acción humana son el virus de la viruela, gracias a una campaña muy eficiente que se hizo, que duró décadas, y el rinderpest, que es un virus que afecta sobre todo a vacas, para el cual también tenemos una vacuna. Pero en ambos casos estás hablando de virus de DNA, que es una manera mucho más estable de almacenar información genética. Los coronavirus tienen RNA, que es una forma inestable de almacenar la información genética, aunque los coronavirus son extraordinariamente bajos en la tasa de mutación si comparas con el virus del SIDA o el virus de la influenza, por A ver, ejemplo. yo creo que ese también es buen momento entonces para aclarar lo siguiente, que yo me he preguntado también mucho. Este virus, el coronavirus, no muta igual que el virus de la influenza, digamos. Este virus muta menos que un virus de la influenza, porque frecuentemente nos dice, es que las variantes van a hacer que las vacunas ya no funcionen y esto va a ser un desastre porque ahora las vacunas nos van a funcionar, pero el año que entra ya no van a funcionar y este virus está mutando tanto. Yo digo, bueno, una capacidad de mutación casi infinita tienen los virus de influenza. Eso no se explicaría a uno que el mismo virus, digamos, en Sudáfrica tenga exactamente las mismas mutaciones que de repente de manera independiente aparecieron acá en México y en Brasil y en los Estados Unidos. Y en cambio los coronavirus sí parecen estar teniendo un determinado número limitado de mutaciones, por lo menos de mutaciones ventajosas o de cambios ventajosos que les permiten o reinfectar o transmitirse más, pero que de alguna manera son las mismas. Digo, hay una mutación que de manera espontánea puede aparecer en Sudáfrica, como la mutación N501Y, que es una mutación de un aminoácido que es asparagina, algo así, o Sí, tirosina, ¿no? la tirosina, sí. Sí, bueno, Nelly, y esa misma mutación aparece independientemente en otro lugar del mundo, pero la misma mutación. Y así varias mutaciones aparecen de manera independiente, como que el virus fuera al mismo lugar. Creo que tú algún día me comentaste que eso evolutivamente se llamaba convergencia o una cosa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Este virus hacia dónde va? O esas mutaciones, ¿por qué aparecen de manera independiente, pero más o menos las mismas? ¿O son las que le confieren ventajas? ¿O qué está pasando? Sí, a ver, los virus no están vivos, pero tienen propiedades de los seres vivos. Y una de esas propiedades es mutar. Y si tienes mutaciones, si tienes cambios genéticos, puedes tener evolución en algunas circunstancias. Los virus evolucionan, eso hay que entenderlo. Una cosa es la tasa de mutaciones y otra cosa es la tasa de evolución.
Hay virus que están cambiando constantemente, muy rápidamente, otra vez el VIH, y tú puedes encontrarte en un mismo paciente infectado por el VIH-Sida, te puedes encontrar subpoblaciones del virus que tienen distintas mutaciones. Eso te complica los tratamientos, ciertamente, yendo de la parte molecular a la parte médica, te los complica enormemente. Ahora, hay virus que mutan mucho menos, que es el caso del coronavirus. Con la excepción de pacientes inmunodeprimidos porque tienen cierto tipo de cánceres o porque están sujetos a terapias que los inmunodeprimen, tú tomas a una persona, digamos en México, y a una persona en Taiwán, y la población de virus que tengan cada una de esas personas va a ser muy homogénea. Va a haber mutaciones, pero va a ser una población muy homogénea. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con esos fenómenos de convergencia? Vamos de nueva cuenta al ejemplo animal. Por ejemplo, si pensamos en el vuelo, nosotros tenemos vuelo en los pájaros, tenemos vuelo en los insectos, tenemos vuelo en los murciélagos y sabemos que había reptiles, había dinosaurios que volaban. Bueno, independientemente, por convergencia se llega a un mismo tipo de forma de desplazamiento que es extraordinariamente ventajosa, porque te puedes dispersar más y estás lejos de los depredadores. Todos hemos visto los gatos que se tratan de acercar a un pájaro y el pájaro enseguida vuela y ya la libró. Ahí ves la ventaja adaptativa que tiene el vuelo. Con los murciélagos ocurre lo mismo, se pueden dispersar en grandes zonas, en grandes regiones en búsqueda de sus alimentos. Bueno, ese fenómeno de convergencia que vemos en los animales, también lo vemos en los virus. La mutación que tú estás describiendo, una asparagina, que es un aminoácido que le gusta el agua, por la tirosina, que es un aminoácido que no le gusta el agua, la llamamos una mutación Nelly, le damos ese nombre como un truco mnemotécnico. Ocurre en un aminoácido de la proteína que se pega al receptor de las células. Mientras mejor se pegue, más eficiente va a ser la infección del virus, es decir, representa una ventaja adaptativa para la población viral y por lo tanto es probable que se mantenga. Pero es una adaptación que es muy fácil que surja, es una mutación que es muy fácil de entender y por lo tanto vemos que ha aparecido en distintos sitios. Cuando hablamos de variantes de virus, en realidad estamos hablando de combinaciones de mutaciones y algunas mutaciones pueden venir, por ejemplo, hace unos días la gente se asustó mucho cuando se mencionó en la prensa la doble mutante que había aparecido en la India. Y hubo gente que me preguntó, bueno, ¿qué? ¿Hubo más proteínas spike, espícula, o qué es un virus más grandote o es un virus más pequeñito? No, sencillamente, además de esa mutación Nelly, apareció una mutación que hace que los anticuerpos se peguen con menos facilidad a ese virus. Entonces tiene una doble mutación que es ventajosa para el virus. Ahora, aquí estamos hablando tú y yo de mutaciones que son ventajosas para los virus. Hay muchas mutaciones que representan grandes desventajas para el virus, pero esas nunca las vamos a ver. Claro, porque no va a proliferar, no va a Así es. proliferar el virus. Pero también como, a ver, pareciera que este virus no va, digamos, a tener tanta diversidad como un virus de influenza, ¿no? O sea, no va a tener esa diversidad. Y yo no creo que tengamos que estarnos revacunando en el futuro cada año. A lo mejor cada 5 años, a lo mejor cada 3 años, cada 10 años, no sé, pero no creo que cada año, porque no tiene la misma capacidad, digamos, de mutar, o la misma discapacidad, porque también puede ser una discapacidad, ¿verdad? Este virus, ¿por qué muta menos si ambos son virus de ARN? Mira, qué bueno que haces esa pregunta porque me permite completar la pregunta que hiciste antes. A ver,
el ejemplo que a mí me gusta poner es el de los trabalenguas, ¿no? El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo constantinopolizar. Son las dos únicas líneas que me sé. Pero el trabalenguas puede ser larguísimo. Mientras más largo sea el trabalenguas, más errores voy a cometer. La Claro. molécula que le ayuda al virus a multiplicarse es una molécula que es igual, del mismo origen, no idéntica, pero el mismo origen en todos los virus de RNA. Es decir, cuando yo veo un coronavirus y me fijo en la polimerasa, que es la molécula que le permite multiplicarse, estoy viendo una molécula que tiene el mismo origen que la que usa el virus del SIDA o la que tiene el mismo origen que la que usa el virus de la influenza. Pero el virus de la influenza tiene su genoma repartido en cachitos, en pedacitos. Es una adaptación buenísima para no acumular muchas mutaciones, siendo un trabalenguas largote, largote. Entonces, pero como si tú no tienes variabilidad y las mutaciones te dan variabilidad, puede cesar la evolución viral de la población viral, lo que tenemos es intercambio de esos pedacitos y eso es lo que hace que aparezcan cepas nuevas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me hace a mí tener la misma confianza que tú tienes en por ejemplo, en la eficiencia de las vacunas, en que nos van a servir bien, que los coronavirus tienen un programa que edita, tienen un mecanismo de edición. Y el ejemplo que a mí me gusta poner es el del teléfono celular. Si uno se fija ahora, los adolescentes tienen una ortografía espléndida cuando te mandan un mensaje por el teléfono celular, pero tienen una ortografía espléndida no porque estén haciendo su tarea y leyendo todo lo que deben, qué sé yo, sino porque el teléfono celular tiene integrado un programa de edición. Si yo quiero escribir, por ejemplo, automóvil con B grande, inmediatamente me corrige ese programa de edición. Los coronavirus tienen una molécula que les permite estar evitando los errores. Es una molécula que, por cierto, estudiamos en el laboratorio, publicamos hace un mes, un par de meses, un artículo demostrando cómo los virus se habían robado varias veces independientemente esa molécula de las células. Pero al tener una menor tasa de errores, lo que tú vas a tener es menor diversidad biológica en las poblaciones. Por lo tanto, cuando tengamos una vacuna, es muy probable que la vacuna sirva para Por buen todo. tiempo, ¿no? Así, Que nos sirva. durante. Yo creo que la vamos a estar necesitando quizá cada 3 años, cada 5 años. Y el Yo virus espero tendrá, lo mismo. yo creo que el virus tendrá yo digo que tiene menos conejos en la chistera que el virus de influenza, ¿verdad? Así, absolutamente. Ahora, hay un punto que sí creo que es importante subrayar que tú mencionas, que es, va a ser un virus endémico y probablemente estacional. De hecho, hay colegas, amigos comunes que piensan que lo que estamos viendo en esta baja que se ve en Es la este estacionalidad, sí, porque momento, los coronavirus así es. son estacionales y co-circulan con los virus de influenza y con el virus incisional respiratorio. Son realmente los virus de invierno. Entonces, lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en México, que ya empezó a bajar, pues no necesariamente es que nos portamos muy bien, sino que ya el virus tomó una cierta estacionalidad, se quedó con menos gente a la que infectar, ya mucha gente tiene inmunidad y está tomando vuelo, digamos, para volvernos a afectar con intensidad. En algunas regiones puede entrar todavía con fuerza, pero seguramente al siguiente invierno, aunque si ya para entonces vacunamos lo suficiente, a lo mejor ya no va a entrar con la misma fuerza, porque ya mucha gente va a tener inmunidad. Así es, pero yo creo que aquí hay que tomar dos cosas en cuenta. Coincido totalmente con lo que dices, pero hay que tomar dos puntos, tener dos puntos muy presentes. La inmunidad natural que adquiere uno después de haber sido infectado por un coronavirus se va acabando hasta los 4 o 6 meses, empieza a abatirse muy drásticamente. Eso no ocurre con las vacunas. Con las vacunas sabemos que está durando mucho más la inmunidad por una parte. Y por otra parte, hay que tomar en cuenta el caso de la India, que en este momento están en la misma estación del año que nosotros, y allí por el problema de un discurso triunfalista, por las aglomeraciones, por la falta de precauciones como el uso del cubrebocas o del doble cubrebocas, tenemos esta tragedia brutal que se está viviendo, ¿no? Y yo creo que también en buena parte de la India, como había
han hecho un cierre muy estricto, tenían zonas de la India o buena parte de la India con todavía muy poca inmunidad colectiva, ¿eh? Porque la inmunidad colectiva, digamos, la inmunidad de una persona, aunque sea parcial, pero por lo menos te cambia una enfermedad grave por una enfermedad menos grave, una enfermedad que necesita hospitalización por una que no lo necesita. Entonces, yo creo que en India lo que se formó fue la tormenta perfecta también, ¿verdad? Oye, Toño, a ver, un aspecto que es muy importante. México, porque se ha dicho mucho de la vacuna mexicana, la vacuna patria, de otras que hay también, pero la vacuna patria, la que está desarrollando las instituciones del Estado, con la empresa Avimex, yo conozco esa empresa, es una empresa muy seria, yo creo que es una gran empresa mexicana, yo creo que es uno de los mejores sitios donde se podría haber desarrollado la vacuna, pero tiene convenios con múltiples universidades. Y tú conoces como nadie la capacidad de la ciencia y de los científicos mexicanos. ¿Tú crees que México tenga las capacidades para formar esta y otras vacunas y esta y otro tipo de investigaciones y que simple y sencillamente no se ha invertido suficiente en la ciencia en México? ¿Tú crees que lo podamos hacer? Mira, Claude Bernard, que fue un gran médico y biólogo, alguna vez dijo que la diferencia entre el arte y la ciencia es que el arte es el yo y la ciencia es el nosotros. Para poder desarrollar un medicamento, para hacer una investigación exitosa, para poder comprender una ecuación, para poder desarrollar un instrumento en un hospital, necesitas de muchos investigadores y muchos investigadores, no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Lo que uno ve, por ejemplo, de las instituciones del extranjero que cooperaron con Avimex, y lo ven Avimex también, son décadas de un trabajo consistente y serio. En México, los investigadores, las científicas que hay son de primer orden, pero también hay que reconocer que en México durante muchos sexenios la ciencia no fue tan apoyada como era necesario, porque la ciencia es una, voy a usar un término de banquero que no me gusta mucho, es una inversión social y cultural intelectual a largo plazo. Si tú no, si tú inviertes durante una parte de un sexenio y luego lo dejas de hacer, pues evidentemente eso te impide crear grupos que vayan madurando en el tiempo, te impide la sucesión de generaciones que es tan importante en el aparato científico, etcétera. En México conozco colegas, sobre todo mujeres, ese es un fenómeno interesante siempre con las vacunas, que han sido las mujeres las que históricamente han tenido un papel más preponderante. Pero si no tienes los recursos, si te acaban los fideicomisos, si no hay la sensibilidad de los gobiernos federales y estatales y de la sociedad, eso también es muy importante, entonces evidentemente nunca vamos a tener una autosuficiencia que nunca va a ser absoluta, pero nunca vamos a tener una autosuficiencia, por ejemplo, en la producción de vacunas o de otros biológicos, porque hay un punto que no hemos mencionado que creo que es central, absolutamente central. Tenemos vacunas con distinta eficacia contra los coronavirus, contra el SARS-CoV-2. Es un triunfo pero absolutamente deslumbrante de la ciencia. Sabemos cómo evitar la transmisión del virus entre personas infectadas a no infectadas. Eso es un triunfo verdaderamente deslumbrante de la investigación científica. Lo que no tenemos es un antiviral todavía. No tenemos un compuesto como ocurre con el Tamiflu u otros compuestos para curarnos de la influenza. No tenemos las combinaciones de antirretrovirales, por ejemplo, que se utilizan para los pacientes infectados por VIH-Sida, y mientras no tengamos eso, va a estar cojeando nuestra lucha contra el coronavirus, contra este y los que puedan venir en el futuro, lo cual es gravísimo. Y aquí, a ver, otra vez hay gente en México que está trabajando en eso. Nosotros en mi laboratorio estamos trabajando con los amigos, los colegas del Instituto de Química de la UNAM, haciendo química computacional, hemos aprendido mucho y tratando de ver por qué algunos compuestos que uno pensaría que son muy útiles no están funcionando y tratando también de ver si hay algunos que se descubran. Y eso está pasando en muchas partes de México y está pasando en muchas partes del mundo.
Yo tengo confianza de que esta vacuna, particularmente la que yo conozco, porque conozco a los investigadores de distintas instituciones, la vacuna Patria, yo tengo confianza que va a funcionar y que va a ser uno de los grandes valores de México en el futuro para prepararse contra futuras epidemias, que las va a haber y van a ser casi seguramente o por influenza o por coronavirus. Y si tenemos plataformas como las que tiene Avimex, por ejemplo, con las universidades, con la UNAM, con el INDE, con quien ha trabajado, con el INER, y tenemos unas plataformas que funcionan y puedan producir rápidamente una vacuna. Digamos que si en el futuro viniera otra vez el coronavirus, otro coronavirus, ya lo podemos atacar prácticamente de la noche a la mañana. En cuanto conozcamos su secuencia, estamos ya produciendo la vacuna, que además ya se probó en los seres humanos, y en lugar de tener una vacuna en un año, que es un verdadero tributo al ingenio de la humanidad, a lo mejor la tenemos en un mes, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que va a ser uno de los grandes valores de México. Ojalá que aprendamos también la lección. Toño, a ver, antes de terminar, hay una cuestión que a mí me preocupa, que es la ingeniería ya de toda esta genética, y tú mejor que nadie lo puedes decir. Hay una evolución darwiniana natural, pero ahora con todas estas herramientas de la ingeniería genética, digamos, se cuestiona si el ser humano del futuro va a tener una ingeniería de artificio, ¿no? O una evolución no darwiniana, porque ahora tú a tu hijo lo vas a querer más alto, lo vas a querer, no sé, de ojos azules, o lo vas a querer más inteligente, o que corra más, y eso lo vas a poder probablemente también manipular ahora con todas estas técnicas genéticas como el CRISP, por ejemplo, que puedas meter y sacar pedazos de genes a, a tu placer. ¿No puede ser que también llegue a ocurrir algo así con la biología de los virus? Por ejemplo, si ya sabes cuáles son los coronavirus que te pueden afectar con esta mutación y con esta otra y con esta otra y con esta otra, yo sé que mucho de lo que se ha planteado es teoría de conspiración, pero ¿no será que en el futuro eso sea relativamente fácil, hacer un virus que tú dices, yo tengo aquí este coronavirus, pero le pongo esta mutación, le pongo esta otra, le pongo esta otra, le pongo esta otra, y lo suelto con relativa facilidad, una evolución no darwiniana, ahora sí, virus de artificio que fueran herramientas biológicas? Yo lo escuché hoy en la mañana en una sesión y la gente pues está espantada con eso. Yo creo que tiene razón para estar espantada, pero ¿qué tan probable es que una cosa así pueda ocurrir, Toño? Bueno, aquí lo que habría que decir es que siempre ha habido sectores en todas las sociedades que tienen miedo al desarrollo científico o a sus aplicaciones tecnológicas. Por ejemplo, cuando se empezaron a construir los ferrocarriles en Inglaterra, había gente que decía que eso, sin lugar a dudas, iba a causar muchos ataques cardíacos porque la gente no iba a poder respirar adecuadamente por la velocidad de desplazamiento del ferrocarril, que les iba a faltar oxígeno y que se iban a morir más que asfixiados del susto al ver que no podían respirar. Eso lo encuentra uno en los relatos de la época victoriana y son absolutamente maravillosos, ¿no? Los temores que hay. Yo creo que los temores son injustificados por una razón sencilla. Tú mismo mencionaste, uno quisiera hijos más altos. La estatura no depende de un solo gen, sino depende de combinaciones de genes. Y nosotros nunca podemos predecir qué especies van a aparecer, nunca podemos predecir cuál es el efecto de un solo gen, porque es una combinación de muchos factores. Imagínate, por ejemplo, el diccionario. Yo puedo tener un diccionario del español y si cuento el número de letras que hay, las letras del español son muy pocas, las palabras totales que tiene el español son poquísimas, pero la riqueza que tiene esa combinación de letras y palabras en Cien años de soledad o en los sonetos de Sor Juana es extraordinaria. Bueno, pasa una cosa equivalente con las mutaciones. Ahora, el riesgo del bioterrorismo es real. Esa es una preocupación, por ejemplo, de muchos países. Y hace 3 años o 4 años, finalmente se produjeron 2 antivirales contra el virus de la viruela.
y el argumento los puede uno encontrar en la red, y el argumento fue muy sencillo. Aunque tenemos ya controlada totalmente el virus de la viruela y tenemos vacunas muy eficientes y todo indica que nunca va a aparecer de nuevo el virus, ¿qué tal si alguien lo modifica para que este virus que está guardado, las secuencias están en un laboratorio ruso, en el Instituto Pasteur, creo que en Inglaterra y en Estados Unidos? Entonces, tengamos los antivirales listos. Yo creo que por muchos cambios que nosotros le hiciéramos a un virus de RNA o de DNA, siempre va a tener propiedades parecidas a los que ya existen. Y esto es un problema evolutivo que a mí me ha llamado mucho la atención. Si tú te fijas, cada virus nuevo que ha aparecido, voy a citar los de los últimos 40 años, el VIH, el Zika, el chikungunya, el ébola, el SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2, el MERS, son virus que clasificamos en familias preexistentes. Es decir, no te han aparecido virus completamente nuevos. Si te aparece un animal nuevo, un mamífero nuevo, va a ser un mamífero muy parecido a los que ya existen. Como que yo creo que eso indica biológicamente que es muy difícil la aparición de un tipo completamente nuevo de virus. Yo creo que si, como tú dices, tenemos vacunas, tenemos antivirales casi a punto, en previsión de las pandemias, de las epidemias que van a venir en el futuro, ese rango tan limitado de diversidad de los grandes grupos de virus, lo que va a hacer es que vamos a tener la posibilidad de atacar sus consecuencias rápidamente. Muy bien, Toño. Bueno, yo creo que para terminar podemos decir que esta pandemia sin duda ha sacado lo peor y lo mejor de la humanidad. Yo creo que, como decías, los desarrollos que ha tenido, el conocimiento que tenemos ahora de los mecanismos de transmisión, el desarrollo de las vacunas, de la manera en la que se dio, ¿verdad? Los mecanismos que podemos tener para prevenirlo. Es ni más ni menos que un tributo al ingenio de la humanidad y a lo que podemos hacer cuando nos ponemos de acuerdo. Ahora, las situaciones de desgracia que han ocurrido, también, por ejemplo, la rapiña que ha habido, por ejemplo, cuando empieza a faltar el oxígeno, ¿verdad? El abuso, cuando no hay suficientes materiales, pues eso señala la otra cara de la humanidad y pues la humanidad es así, creo que es en La Peste, en el libro de Camus, que menciona eso, que la peste sacaba lo mejor y lo peor de las personas, ¿verdad? Y creo que esta pandemia nos va a dejar mucha enseñanza, nos va a dejar dentro de toda una tragedia que quisiéramos no haber vivido, nos va a dejar buenas enseñanzas, vamos a tener grandes avances de la ciencia, particularmente de la vacunación. Y no sé si algo más te creas que valga la pena mencionar, Toño, antes de despedirnos. Bueno, siguiendo el hilo de argumentos que has presentado, a mí me conmueve enormemente la respuesta que ha dado la comunidad académica en todo el mundo, pero en particular en México. De repente ve uno a físicas teóricas, a matemáticos, a químicos, a biólogas, a sociólogas, a psicólogos, tratando de ayudar a la sociedad mexicana desde sus ópticas, ¿no? Uno piensa siempre en los avances de las ciencias naturales y exactas, haciendo mejores modelos de la pandemia, haciendo predicciones de cómo se va a distribuir el virus, tratando de desarrollar vacunas, medicamentos, etcétera. Pero a mí lo que me conmueve enormemente es ver la manera en que gente de las humanidades, de las ciencias sociales y del arte han estado tratando de dar lo mejor de sí para ayudarnos a contender con una tragedia pavorosa. Tú decías muy adecuadamente que era algo que nunca habíamos visto. Yo cuando leo uno crónicas, cuando me tocó hablar con parientes que ya fallecieron,
sobre la influenza, por ejemplo, uno se da cuenta que efectivamente en 100 años no habíamos tenido una situación como esta, pero con una diferencia, que el mundo ahora está más comunicado del que lo estuvo hace 100 años. Hace 100 años la gente dependía del rumor, de la carta ocasional, del telegrama, para saber qué era lo que estaba pasando en México, que estaba además todavía con el problema de la revolución. Ahora tenemos instrumentos como los celulares, como plataformas como Zoom, como Meet, etcétera, que nos han permitido no solamente continuar con la comunicación, sino además compartir de una manera muy eficiente descubrimientos, dudas, y atrás de esto hay la labor de miles y miles de decenas de miles de mujeres y de hombres dedicados a la ciencia, a la cultura y a las artes, ¿no? Para tratar de hacer más llevadera la situación. Y sin todos ellos, sin todo este grupo numerosísimo, yo creo que nuestro dolor sería infinitamente más grande. Agregado, desde luego, al frente de batalla que hacía esto, que es el personal de salud, ¿verdad? Que además Así, se la ha así. jugado, se la ha jugado a veces sin lo más elemental para trabajar. Y eso cuando uno lo ve en los hospitales, se hace un nudo en la garganta, de ver a la gente trabajando, a veces arriesgando la vida por gente que no conoce, por ejemplo. No queda más que dar un verdadero tributo a todo el personal de salud. Pues muchas gracias, Toño. Creo que ha sido una plática muy sabrosa, creo que aprendí yo mucho, espero que quien vea esto también lo pueda aprender. Ojalá que no sea la última y por aquí nos estaremos viendo. Es un placer, yo el agradecido soy yo, es un placer estar